Estás escuchando Sin Diferencias Podcast. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasaría si la tele, si el control remoto no solo sirviera para cambiar de canal, sino para, literalmente, abrirle el mundo a alguien que no puede ver o escuchar? Hoy vamos a meternos de lleno en una ley muy específica de Argentina, la 26522, que, bueno, casi todos conocen como la Ley de Medios. Y la misión acá es entender por qué esta ley fue un antes y un después, o al menos lo intentó, porque buscó transformar el acceso a la información en un derecho humano para todos, incluyendo, por primera vez de forma explícita, a las personas con discapacidad. Totalmente. Y para entender la dimensión de esto, hay que ver de dónde veníamos. La ley marcó un cambio de paradigma, fundamental. ¿A qué te referís con cambio de paradigma? A que antes la discapacidad en los medios aparecía casi siempre desde la lástima, ¿viste? O desde la historia del ejemplo de superación. Claro, el enfoque médico o casi de beneficencia. Exacto, como si fuera una enfermedad o una tragedia. Y esta ley viene y dice, se acabó. Pasamos a un modelo social, un modelo basado en derechos, en autonomía. Es un giro de 180 grados. Le dice a los medios, ustedes tienen una responsabilidad acá. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto, porque suena a una transformación enorme. Y claro, una cosa es la intención y otra es cómo se lleva a la práctica. Por lo que vimos en los documentos, el corazón de este cambio es el artículo 66. Ahí está el núcleo de todo. Parece que es el artículo que pone las reglas del juego sobre la mesa y dice, la accesibilidad no es un favor, no es un gesto de buena voluntad. Es una obligación. Exacto. Y ese artículo no se anda con rodeos, va a lo concreto. Establece un piso mínimo de herramientas que la tele abierta, las señales locales, el cable, todos tienen que incorporar sí o sí. No es opcional. Y son 3 herramientas muy puntuales. La primera, que es bastante conocida, es el subtitulado oculto, el closed caption. Sí. El texto que activamos para seguir los diálogos, clave para personas sordas o con hipoacusia. Fundamental. Después, la lengua de señas argentina, la LSA. Esa ventanita con el intérprete en pantalla. El lenguaje natural de la comunidad sorda, claro. Y la tercera, que quizás es menos conocida, pero es crucial, es la audiodescripción. A ver, detengámonos acá porque la audiodescripción es una herramienta potentísima. Pensemos en una película de suspenso. Dale. La protagonista entra a una habitación oscura. No dice ni una palabra, pero la cámara nos muestra que detrás de la cortina hay una sombra moviéndose. Toda la tensión está ahí, en esa imagen. Claro, si no hay diálogo, una persona ciega se pierde toda esa escena. No entiende qué pasa. Exactamente, la audiodescripción es esa voz muy calma que te susurra al oído en las pausas. Detrás de la cortina, una figura se mueve lentamente. Sin eso, la escena no tiene sentido. La ley hizo que esa voz, que narra el mundo visual, fuera obligatoria. Lo fascinante acá no es que estas tecnologías existieran, No, para nada. sino que de repente pasaron de ser un extra, un lujo, a ser un derecho que se puede exigir. La ley no te lo sugiere, te lo exige. Ahí está el punto. Pero me imagino que no se puede implementar todo esto de un día para el otro en todos los canales y en todos los programas. El informe habla de una implementación progresiva. ¿Cómo fue eso? ¿Se empezó por alguna parte? Sí, fue un enfoque muy estratégico. Se planteó un camino, digamos, gradual, pero con prioridades que no admitían demora. ¿Cuáles eran esas prioridades? El artículo era muy claro. Noticieros, programas educativos, culturales, de interés general, todo eso tenía que ser accesible desde el minuto cero. Y más importante todavía, las cadenas nacionales y cualquier mensaje oficial o de emergencia. Tiene toda la lógica del mundo. Si hay una alerta de tornado o una emergencia sanitaria, La información tiene que llegarle a todo el mundo, sin excepción. no puede haber barreras cuando está en juego la seguridad de la gente. Justamente, en una crisis la información es vida, y ahí no hay excusas. Se estableció, digamos, un núcleo duro de contenido que tenía que ser para todos. Pero esas barreras no son solo técnicas, ¿verdad? Porque el informe acá da un salto muy interesante. Pasa de las herramientas como el subtítulo a hablar del mensaje, de la narrativa. Diste en el clavo. Porque, a ver, ¿de qué sirve que una persona sorda pueda entender lo que dicen en un noticiero si ese mismo noticiero la muestra como una víctima o condescendencia?
Esa es la pieza que une todo el rompecabezas. La ley, a través de los artículos 70 y 71, entiende que la accesibilidad sin dignidad es una solución a medias. Sería como darle a alguien la llave de una casa donde no es bienvenido. Es una analogía muy potente. ¿Y qué dicen esos artículos? ¿Cómo se regula algo tan abstracto como la dignidad? Bueno, prohíben explícitamente que se emitan contenidos que discriminen o que muestre a las personas con discapacidad de manera estereotipada, estigmatizante o degradante. O sea, un freno directo a los clichés. Totalmente. Al del pobrecito que inspira lástima o el del superhéroe que, a pesar de todo, logra cosas. O el de la persona asexuada, infantilizada. La ley dice, basta de esas miradas. O sea que se mete de lleno en la cocina de los contenidos. Busca un trato que respete la autonomía. Sí, y con esto se materializa ese cambio de paradigma del que hablábamos. Fuerza a los medios a abandonar el modelo médico que ve la discapacidad como una tragedia personal que hay que curar para pasar al modelo social. ¿Y qué dice el modelo social? Algo muy simple pero revolucionario. Las barreras no están en la persona. Las barreras están en el entorno. Y los medios son una parte clave de ese entorno. El informe destaca algo más que me pareció revelador. No es solo cómo se habla de las personas con discapacidad, No. sino que ellas mismas hablen. Ese es el paso final. Y el más importante. La ley no solo pide que se las represente bien, fomenta su participación activa en la producción de contenidos. ¿Cómo sería eso? El objetivo es que dejen de ser solo sujetos de la noticia, casi siempre en notas de caridad, para convertirse en comunicadores, periodistas, productores, guionistas. Que su voz, su perspectiva, esté en la creación de los mensajes. Es el salto de ser objeto a ser sujeto de la comunicación. Entendido. O sea, tenemos una ley con herramientas obligatorias y con directrices muy claras sobre el contenido. Suena muy completo en el papel. Pero esto me genera una duda enorme. ¿Quién controla que todo esto se cumpla? ¿Hay una especie de policía de los medios para la accesibilidad? La ley fue muy inteligente en ese aspecto. No solo estableció las obligaciones, sino que creó los mecanismos para que la propia ciudadanía pudiera velar por su cumplimiento. Y ahí es donde entra la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según el informe, tiene como un doble rol, ¿no? Sí es. Por un lado, es el canal institucional para el reclamo. Es, en la práctica, el lugar donde la gente puede ir y decir, che, este canal no está cumpliendo con las horas de lengua de señas, o este programa tuvo un contenido discriminatorio. Es un puente, entonces. Es un puente directo entre la audiencia y los entes que regulan. Le da poder a la gente para denunciar. Pero el informe dice que no solo actúa cuando hay una queja, que también tiene un rol pedagógico. Y ese es quizás su trabajo más valioso a largo plazo. No solo sanciona, enseña. La Defensoría organiza talleres, capacitaciones para periodistas, para productores, sobre cómo informar bien sobre discapacidad, cómo usar el lenguaje adecuado, cómo salir de los estereotipos. Es un trabajo proactivo, para cambiar la cultura desde adentro. Exacto, es sembrar para el futuro, no solo reaccionar al error. Pero eso me genera otra pregunta. Si todo lo maneja un organismo del Estado, como la Defensoría, ¿cómo te aseguras de que no sea una visión de escritorio? ¿Una política decidida desde arriba, desconectada de la realidad? Es una pregunta excelente. ¿Hay algún mecanismo para que las personas con discapacidad participen en las grandes decisiones? Sí, y la ley lo anticipó creando otra entidad clave. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, el COFECA. Y lo más relevante del COFECA es su composición. A ver. La ley garantiza que las organizaciones no gubernamentales tengan un asiento y un voto en esa mesa. Y esto incluye, de forma explícita, a las asociaciones de y para personas con discapacidad. A ver si entiendo. Las mismas organizaciones que representan a las personas con discapacidad se sientan en la mesa donde se debaten las políticas de comunicación del país. Exactamente, con voz y con voto. Esto demuestra un diseño de política pública que es realmente inclusivo. No se impone desde el poder, se construye con la participación de los sectores involucrados. Suena casi perfecto en la teoría. Un sistema con herramientas, reglas, un organismo de defensa, un consejo participativo. Pero claro, estamos hablando de una ley que ya tiene sus años,
¿Qué dice el informe sobre la realidad? ¿Cómo funciona esto hoy? Y, como con cualquier ley ambiciosa, la implementación es un campo de batalla. Es un proceso complejo, lleno de tensiones, y los avances conviven con deudas pendientes importantes. ¿Cuál sería el principal obstáculo hoy? El informe menciona varios. El primero y más evidente es el cumplimiento parcial, especialmente en el sector privado. Ajá. Muchas cadenas comerciales todavía no cumplen con todas las horas obligatorias de audio, descripción o de lengua de señas. Se cumple, digamos, con lo mínimo indispensable, en los noticieros centrales, porque es lo más visible. Pero en el resto de la programación, la deuda es grande. ¿Y por qué pasa? ¿Es un tema de costos? ¿Falta de fiscalización? Es una mezcla de todo eso. Implementar esto bien y de forma sostenida tiene un costo. Y si la fiscalización del Estado no es constante y las multas no son, significativas, algunos actores del mercado tienden a eludir sus responsabilidades. La clásica tensión entre regulación e intereses comerciales. Tal cual. Entiendo. Y el segundo desafío que plantea el informe es fascinante, porque es un problema de nuestra época. La ley se redactó en 2009, antes del boom de las plataformas de streaming. Ahí tenemos un punto ciego enorme. La ley habla de radiodifusión, de televisión abierta, de cable. Son conceptos del siglo XX. Claro. Pero hoy una porción gigante del consumo audiovisual pasa por Netflix, YouTube, Prime Video, y la lista sigue. O sea que puedo ver el noticiero local con subtítulos porque la ley lo obliga, pero la serie del momento en una de estas plataformas puede ser una caja negra completamente inaccesible para mí. Exactamente. Se crea una zona gris, un vacío legal. La tecnología avanzó mucho más rápido que la legislación. Y esto abre un debate global, no solo argentino. ¿Cómo se regula la accesibilidad en un ecosistema que ya no responde a fronteras nacionales? Es el gran desafío de ahora. Y hay un tercer punto que menciona el informe que es más sutil pero igual de importante. El problema de la calidad. A veces no basta solo con cumplir. Es un punto crítico. El informe señala que, a veces, el recuadro en pantalla para la lengua de señas es tan chiquito o la calidad de imagen es tan mala que es casi imposible de entender. O los subtítulos automáticos llenos de errores. Exacto. Es una forma de cumplir con la letra de la ley, pero traicionando su espíritu por completo. Es casi un cumplimiento malicioso, ¿no? Como para poder decir yo puse el recuadrito, aunque en la práctica no le sirva a nadie. Y refleja que la batalla real no termina cuando se sanciona la ley. Ese es solo el primer paso. La verdadera lucha está en la implementación, en la fiscalización constante y en la adaptación a los cambios. La brecha entre la ley escrita y su aplicación real y de calidad. Ahí es donde se juegan los verdaderos avances. Haciendo un balance de todo esto, la idea que me queda es que la ley de medios fue realmente transformadora. Logró sacar la discusión sobre la discapacidad de los medios del rincón de la beneficencia. Totalmente. Consiguió que la inclusión dejara de ser un favor para convertirse en lo que es, una obligación legal, un tema de derechos humanos. Sí, y para reforzar la conclusión del informe, esta ley es la herramienta legal que permite exigir algo fundamental, que la información, que en definitiva es poder, llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, sin barreras. No como un acto de bondad, sino como el piso mínimo para participar en una sociedad democrática. Absolutamente. Y esto nos deja con una reflexión final, pensando en esos desafíos que mencionamos. El informe señala muy claro el vacío legal con las plataformas de streaming. Y esto nos hace pensar, a medida que nuestro consumo de medios se va cada vez más rápido al mundo digital, a un espacio globalizado, a la carta, ¿qué nuevos marcos legales o qué responsabilidades sociales se necesitan para asegurar que el espíritu de inclusión de leyes como esta no se quede obsoleto en la era de Internet? Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.